Bueno, sí, como ya les di la prueba, yo soy María Paz, ya pues conozco a la mayoría de ustedes o a todos. Estoy terminando el sexto semestre en este momento, estamos esperando las prácticas y estoy muy contenta pues con el proyecto. Como les mencionó la profe Ara, pues lo tuvimos muy parado todo este tiempo pues porque la pandemia nos impidió hacer todo el proceso de toma de muestras, ir al laboratorio pues hacer el procesamiento también, pero ya esperamos poder iniciarlo pronto, ya estamos haciendo todo el proceso de volver a llamar a los pacientes para que vuelvan a participar pues otra vez activamente en el proyecto. Entonces Hay, esperamos. hay un artículo en curso, pues, que vaya más o menos adelante del proyecto. Sí, estamos haciendo una revisión literaria de todo el tema de bronquiectasias, centrada pues en la parte microbiológica, y vamos ya bastante adelante. Estamos pues haciendo los ajustes y terminando de escribir. Lo que yo les voy a presentar hoy es este. Es un artículo que está incluido dentro de la lista de artículos pues, que estamos usando para hacer nuestra revisión literaria. Entonces me pareció pues chévere traerlo el día de hoy. Este artículo fue publicado el 30 de mayo del 2018 y está en la revista BMC, que realmente ha sido pues una pionera de la publicación de acceso abierto y tiene muchas revistas pues como BMC Biology y BMC Medicine, también otras pues ya muy especializadas como la de Malaria, Malaria Journal, y pues otras revistas. Este artículo habla mucho de las células T, su título es Antibacterial Antibody Anti-Cell Response in Bronchiectasis are differentially associated with lung colonization and disease. Este artículo pues realmente habla mucho de la respuesta como tal inmune de las células T ante la colonización pues bacteriana de los pulmones de los pacientes diagnosticados con bronquiectasis. Entonces, lo primero que les quiero presentar es como una pequeña contextualización de lo que es como tal la enfermedad pues, de bronquiectasias. Este artículo, pues, antes de todo, también incluye los pacientes diagnosticados con EPOC, pero realmente vamos a ver pues, en el transcurso de la presentación que en muchas partes del artículo tuvieron que centrarse únicamente en los pacientes con bronquiectasias debido a que gran parte pues, del análisis se hizo con esputo y pues en muchos pacientes con EPOC no lograron que hubiera pues como esta expectoración, entonces no pudieron hacer como el análisis microbiológico ni nada de esto y los resultados no fueron concluyentes, entonces se centraron solamente en los pacientes con bronquiectasias. Entonces, lo primero es que tanto las bronquiectasias como la enfermedad pues, obstructiva crónica están asociadas con infecciones recurrentes de las vías respiratorias. El EPOC sabemos que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y las bronquiectasias realmente se ha demostrado que están muy subestimadas, mientras que la incidencia va aumentando mucho en estos últimos años, pero realmente no se conocen como los datos estadísticos claros porque no se diagnostica de la forma adecuada ni en el momento adecuado. Estas dos enfermedades pues van a diferir de la causa que las genera, pero en ambos vamos a tener una colonización bacteriana a repetición o que puede ser persistente debido a ese tracto respiratorio que está dañado. Y esta infección vamos a tener que se va a asociar con inflamación, producción de moco, la acción ciliar va a estar reducida y esto nos va a generar un círculo vicioso que es del que siempre se ha hablado en bronquiectasias, que va a ser el círculo vicioso de inflamación, infección y daño tisular, que esto mismo va a generar más infecciones, más colonización y esto va a volver a generar más inflamación, entonces es algo de lo que los pacientes no salen. Listo, hay muchos estudios anteriores a este, también algunos en los que este se basó, que nos han mencionado que la causa de una exacerbación, que la exacerbación va a causar una función pulmonar disminuida. Y esta normalmente se da por algunas bacterias que son muy conocidas en este medio de las enfermedades pulmonares, como la Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, que digamos que van a ser las principales y las que en este estudio se destacan como las bacterias principales que van a afectar como estos pacientes. Estas se han identificado
en cultivos microbiológicos, en laboratorios especializados, inclusive por secuenciación de ADN, se han identificado pues que estas son las más prevalentes. Además de eso, sabemos que la pseudomonas aeruginosa realmente se considera la primera causa de morbilidad, porque va a ser un aumento muy grande de las exacerbaciones y por lo tanto va a ser una disminución de la función pulmonar. Entonces esto nos va a generar una mortalidad también mayor, sobre todo en las bronquiectasias, porque tenemos una infección crónica en las bronquiectasias. Entonces va a generar pues, la mortalidad y la morbilidad mayor. Además, estas pseudomonas tienen unas características especiales mucoides que van a hacer que la bacteria pueda evadir como la inmunidad del huésped y va a ser una colonización más crónica todavía. También sabemos que pues el Haemophilus influenza también es algo muy prevalente, pero acá tenemos como un impedimento, por lo menos en este estudio, y es que para Haemophilus influenza no tuvieron no hubo cepas que fueran 100% tipificables, entonces no se pudo como hacer una secuenciación tan buena, no se pudo hacer un análisis microbiológico tan bueno, entonces muchos de los resultados no fueron tan concluyentes. Pero bueno, también quería contarles pues que estos patógenos también son muy prevalentes en el EPOC y en las bronquiectasias, sobre todo la pseudomonas aeruginosa, que es súper prevalente en ambos. El conocimiento en la inmunidad de las bronquiectasias hasta el momento es muy limitado. Se han hecho algunos estudios, se ha evaluado este tema, pero aún no tenemos datos que sirvan como para tomar acciones o para hacer otros estudios que nos den con resultados un poquito más concluyentes. Pero los estudios que se han hecho hasta el momento sugieren que los genes del sistema inmunológico, donde que están involucrados en la presentación de antígenos a las células TSD4, que ya pues conocemos que hacen parte del sistema inmune, sobre todo el HLA-DR1 y el DQ5, que sabemos que son células inmunes que actúan en todo este proceso de defensa de nuestro cuerpo contra estos patógenos, tienen un papel fundamental. Entonces, además de todo esto, como que se ha demostrado que realmente hay un papel importante de estas respuestas inmunitarias adaptativas de tanto los anticuerpos específicos como esas células T en la protección contra pseudomonas y contra Haemophilus influenza. Con esto se han hecho ensayos de vacunas humanas inclusive para los pacientes con fibrosis quística, en pacientes con bronquiectasias y también se han hecho estudios en modelos de vacunación en ratones. Además, pues de estas células que ya les mencioné, junto con las citoquinas inflamatorias, los neutrófilos van a abundar mucho en el esputo de los pacientes con bronquiectasias, porque están colonizados en ese momento. Pero también se han visto en los estudios que estos neutrófilos van a disminuir después del tratamiento con antibióticos. Es importante también entender que es posible como que esa disfunción de la inmunidad, tanto la innata como la adaptativa, o sea, de las dos ramas de la inmunidad, contribuyan directa o indirectamente, esto no se conoce todavía, a la enfermedad, tanto en las bronquiectasias como en el EPOC. En cuanto al objetivo de este artículo, principalmente, pues el objetivo fue sobre todo como caracterizar las respuestas de los anticuerpos y esos linfocitos T contra los microbios pulmonares que eran más frecuentes en estos pacientes que estaban estables en ese momento, que tenían bronquiectasis y EPOC diagnosticado previamente. Además, esos pacientes fueron caracterizados por el índice de gravedad de las bronquiectasias, el BSI, y las guías GOLD para el EPOC, en comparación con unos voluntarios sanos, que fueron los pacientes de control, que a continuación en el resto de la presentación nos vamos a conocer como HB, y relacionar todas estas respuestas inmunitarias con la colonización de estos pacientes que se hizo basado en los cultivos microbiológicos, la función pulmonar y la frecuencia de las exacerbaciones que tenían los mismos pacientes. Bueno, en cuanto a la metodología, lo más importante de esto, pues acá les traigo también la aprobación ética del proyecto y todo eso, pero lo más importante realmente es que se reclutaron pacientes adultos con bronquiectasias sin fibrosis quística, pacientes con EPOC y unos controles voluntarios sanos en el Hospital Freeman Hospital de Newcastle,
Bueno, entonces, como les decía, los pacientes se reclutaron en el Hospital Freeman Hospital de Newcastle y se confirmaron esas bronquiectasias mediante tomografía computarizada de alta resolución y el EPOC según las directrices GOLD que estaban vigentes. Bueno, también pues ya les conté esto, pero los pacientes estaban clínicamente estables en el momento de la evaluación y además pues de esto que ya se les realizó también una espirometría porque era importante determinar el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Esto es importante porque lo vamos a tener que tener en cuenta más adelante. Después de esto, dividieron a los pacientes en dos grupos. Estos grupos fueron, el primero, con esos pacientes que habían tenido una exacerbación grave que requirió hospitalización, o aquellos pacientes que habían tenido 3 o más exacerbaciones por año. Y el otro grupo fue aquellos que no requirieron hospitalización o habían tenido menos de 3 exacerbaciones por año. Este promedio de las exacerbaciones se determinó en los 12 meses anteriores al inicio, pues al inicio de la caracterización de los pacientes y todo esto. También era importante conocer los antecedentes, entonces se buscaron antecedentes de colonización en los 4 años anteriores al estudio. Los pacientes se clasificaron según todo esto que les acabo de mencionar, según el estado patógeno que había en los cultivos de esputo. Y entonces acá les voy a mostrar esa tablita, que es la clasificación de esos pacientes basadas en el resultado de estos esputos. Entonces vamos a tener la colonización crónica, vamos a tenerla como 2 cultivos de esputo positivos con al menos 3 meses de diferencia en los últimos 12 meses. Crónico actual, entonces vamos a tener pacientes que tienen actualmente un cultivo positivo y más de 2 cultivos positivos en los últimos 12 meses. Ocasional, aquí lo tenemos en la tablita, más de un aislamiento de un año. Y 0, que no van a tener ningún patógeno aislado en los cultivos microbiológicos que se hicieron. Además, es importante pues, tener en cuenta que la colonización crónica, como les dije, se define por el aislamiento de bacterias en 2 o más ocasiones con 3 meses de diferencia. Entonces acá podemos ver que esta es pues como la clasificación. Luego les voy a hablar ya un poquito del procesamiento de muestras, cómo se hizo, todo esto. Entonces, se procesaron muestras de plasma heparinizado de pacientes y los controles sanos para realizar ELISA y células mononucleares de sangre periférica para ensayos de células T. Todas estas muestras de esputo se cultivaron en el Departamento de Microbiología del Hospital Freeman, de acuerdo a los estándares nacionales que ya se tenían. Como les conté, hubo algunos problemas con los pacientes con EPOC para toda esta parte del esputo, porque hubo muchos que no pudieron expectorar, entonces esto como que sesgó un poco los resultados del estudio. En cuanto a los resultados como tal del ELISA, para la medición de los cuerpos, de los anticuerpos séricos, entonces se utilizó un método indirecto de ELISA para determinar las diluciones óptimas del recubrimiento de sus antígenos derivados de los microbios, para la detección inicial del suero y para llevar a cabo la titulación de IgG total, que era lo que se quería ver, para obtener un punto final de esta total y también para poder medir las subclases de las IgG individuales que estaban involucradas en todo este proceso pues de colonización. En cuanto a las estadísticas, se utilizó normalmente pues para los datos distribuidos, se utilizó la prueba T y la correlación de Pearson, mientras que para los datos no distribuidos se utilizó la prueba de Mann-Whitney y la de correlación de Spearman. Acá les traigo pues otros datos, como los cálculos. Se incluyeron números suficientes para detectar el efecto modesto con una potencia de 0.9 en un nivel de significancia de 0.05. Y por último, para el análisis se utilizaron SPSS, Grand Path Greens, y el corte fue de, el corte de significación estadística fue menor a 0.05. Vamos a pasar ya a la parte de los resultados del estudio. En cuanto a los datos clínicos, que pues es como algo muy relevante en este estudio, acá les traigo una tablita que resume esto. Entonces podemos ver pues que hubo de bronquiectasias 119 pacientes,
de EPOC tuvimos 58 pacientes y los pacientes de control sano fueron 28 pacientes. Bueno, entonces los grupos de estos pacientes mostraron características clínicas típicas que fueron como en concordancia con estudios publicados anteriormente. Entonces acá tenemos que la relación de hombre a mujer fue 45-74. En cuanto a EPOC no había datos disponibles, y en cuanto a los voluntarios sanos tampoco. La edad de los pacientes de bronquiectasias fue 65, más o menos 1.08, de los de EPOC fue 69 más o menos 1.23, y los voluntarios sanos, la edad promedio fue de 54 más 3 aproximadamente. Las exacerbaciones por año, podemos ver que en bronquiectasias fue aproximadamente de 4, en EPOC de 3, en cuanto a pacientes sanos no tuvieron datos disponibles. En la historia de tabaquismo, 8 aproximadamente para bronquiectasias, 47 para EPOC, y lo mismo en los voluntarios sanos, no había datos. Como les mencioné ahorita, a los pacientes se les tomó el FEP1 promedio previsto, que fue 78 para bronquiectasias, 49 para EPOC y 113 aproximadamente para los voluntarios sanos. También el FBC previsto, perdón, pues de la capacidad vital forzada, 82 para bronquiectasias, 77 para EPOC y 118 para los voluntarios sanos. Y por último, la relación de estas dos últimas fue 66 aproximadamente para bronquiectasias, 50 aproximadamente para EPOC y 83 aproximadamente para los voluntarios sanos. Eso es importante porque podemos ver que la relación de estas dos variables se redujo en los pacientes de bronquiectasias y en los pacientes de EPOC bastante considerablemente pues contra los pacientes sanos. Además, los pacientes actualmente se encontraban pues estables, entonces sabemos que esto es como un volumen real que tienen los pacientes en su vida cotidiana cuando se encuentran sanos. En el momento de tomar las muestras, como les conté ahorita, los pacientes con bronquiectasias, realmente el 93% de los pacientes fueron capaces de producir esputo para las muestras, pero en cuanto a los pacientes con EPOC, solamente el 66%. Entonces esto realmente hizo este sesgo pues en el estudio. Es importante también pues como tener presente cuál es la colonización bacteriana que tienen estos pacientes, cómo se distribuye esta colonización. Entonces acá les traigo precisamente esta tabla que nos habla de esos microorganismos aislados en el escruto de los pacientes con bronquiectasias y con EPOC y nos muestra como cuál es esa prevalencia en estos pacientes de esas principales bacterias que ya como les mencioné al principio son las que están más conocidas por hacer la colonización pues crónica en estos pacientes. Entonces acá podemos ver que realmente las Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenza son las dos principales, tanto en los pacientes con EPOC como en los pacientes con bronquiectasias. Vemos que en los pacientes con bronquiectasias realmente el porcentaje de los pacientes colonizados es muy alto, es el doble de los pacientes con EPOC. Y vemos que realmente pues como los porcentajes de colonización son muy altos en estos pacientes a comparación de los pacientes con EPOC. Vemos otros importantes, como el Streptococcus pneumoniae, que también es muy conocido, lo hemos visto en muchas ocasiones, y ya pues de ahí hacia abajo hay otros, algunos muy conocidos, algunos pues muy conocidos en los pacientes con bronquiectasias, muy prevalentes, y otros no tanto, pero igual fueron prevalentes en este estudio, también teniendo en cuenta a los pacientes con EPOC. También acá en la parte de abajo de la tabla vamos a tener algún porcentaje de esos pacientes que no tuvieron ningún patógeno aislado y como les mencioné ahorita, de aquellos que no produjeron esputo. En los de bronquiectasias vemos que esta cifra es bastante baja y en los de EPOC vemos que la cifra sí es bastante alta. En cuanto a la respuesta de los anticuerpos, sabemos que los primeros experimentos consistieron en hacer una ELISA para determinar esos niveles de anticuerpos que se buscaba la IgG específica total por título de punto final contra esas principales especies bacterianas que vimos tanto en los pacientes con bronquiectasias, en los pacientes con EPOC y en los voluntarios sanos. Las bronquiectasias mostraron niveles significativamente más altos de anticuerpos contra las principales patógenos que vimos en la tablita anterior, que son las Pseudomonas, el Haemophilus y otros pues mezcladitos de la parte de abajo, en comparación con esos voluntarios sanos.
También vemos que realmente el EPOC nos mostró un aumento significativo en cuanto, por ejemplo, a los pacientes con bronquiectasias, que vemos que los porcentajes eran bastante altos. En los pacientes sanos solamente se encontraron respuestas de anticuerpos significativamente altas, mucho más altas que en los pacientes con bronquiectasias y los pacientes con EPOC contra el Streptococcus pneumoniae. De resto, no hubo respuestas más altas en ninguno de los otros patógenos. Listo. En cuanto a la respuesta de las células T, que era uno de los principales intereses pues, de este estudio, las células T, la respuesta de esas células T se midieron frente a los antígenos bacterianos igual que para los anticuerpos. En contraste con las respuestas de los anticuerpos, realmente hubo una tendencia general a que en los grupos de bronquiectasias y EPOC, esas respuestas de las células T estuvieran más bajitas que en el grupo de los voluntarios sanos. También es importante que tanto para las bronquiectasias como en el EPOC hubo respuestas significativamente más bajas que este control de voluntarios sanos contra Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus pneumoniae. También, al igual que con las respuestas pues, de los anticuerpos que se habían obtenido de esas tasas de esas tasas de colonización de los pacientes con EPOC, que vimos que realmente no son tan altas, sí vimos que había un número pues como insuficiente de pacientes para mirar si esa colonización realmente era muy importante, bastante prevalente o realmente no. Entonces, por eso les contaba que el estudio en algunas partes, por ejemplo, como en esta, de la respuesta a las células T, se centró sobre todo en esos pacientes con bronquiectasias porque realmente los resultados de los pacientes con EPOC no dieron resultados concluyentes. También hay que tener presente que hay una tendencia general de que esas respuestas de las células T contra todos los antígenos se asociaran con un número ocasional de exposiciones. Esos pacientes que tenían exposiciones ocasionales sí tenían realmente una respuesta que concordaba mucho, pero los pacientes que no estaban expuestos a ninguna, pues no tenían ninguna exposición, o aquellos que tenían exposiciones crónicas, realmente no había un cambio significativo en esa respuesta de las células T. Para hablar un poquito de cuáles son los datos de exacerbación y la función pulmonar que se obtuvieron en este estudio, tenemos que en general hubo una tendencia a la función pulmonar más baja que pues en los pacientes que estuvieron pues colonizados y que estaban colonizados actualmente, con los mismos microorganismos que vimos en la tabla, que son los más prevalentes, y mostraron esa función pulmonar realmente con una reducción significativa. También es importante pues darnos cuenta que la exacerbación de la enfermedad realmente va a ser un evento clave para hacer todo este proceso de tratamiento, y que por eso es que es tan importante realmente mirar cuáles son esos organismos, esos microorganismos que están colonizando los pulmones de los pacientes. Listo. Además de eso, vamos a tener que se compararon a los pacientes en función de las exacerbaciones que tuvieran. Entonces, como les mencioné ahorita, los pacientes que tuvieran menos de 3 exacerbaciones y los pacientes que tuvieran más o 3 exacerbaciones. Y aquellos que habían sido hospitalizados pues en este último año se incluyeron en ese último grupo. Eso también sirvió mucho para hacer como todo ese proceso de examinar ese volumen respiratorio forzado dentro de estos grupos comparado con esos voluntarios sanos que teníamos también en el estudio. En conclusión, se observaron como aumentos pequeños, pero realmente significativos de esa función pulmonar y también de la respuesta de esas células T contra los microorganismos superprevalentes. Y también se encontraron diferencias entre esos dos grupos, entre los pacientes que estaban más colonizados, que tenían más exacerbaciones, realmente mostraban una función pulmonar disminuida y una respuesta también bastante disminuida. En cuanto a los pacientes que no mostraban tanta exacerbación o los voluntarios sanos que tenían una respuesta normal ante todos esos patógenos. En cuanto a los fenotipos de estas células T, se evaluaron pues las células TH, que puede que no sean la única respuesta contra todas estas bacterias pulmonares. Entonces se midieron también las citoquinas de células T específicas para estos antígenos.
Sabemos que pues tenemos muchas células inmunes que participan en todo este proceso, pero tenemos primero que todo el interferón gamma, la interleuquina 2 y la interleuquina 17, que en los pacientes con bronquiectasia mostraron una tendencia no muy significativa, pero estaba a la reducción de los niveles de Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae en comparación con esos voluntarios sanos del estudio. Para la interleuquina 4, tenemos que los pacientes con bronquiectasias mostraron respuestas realmente bastante reducidas para Pseudomonas aeruginosa, pero respuestas aumentadas para Haemophilus influenzae en comparación con los voluntarios sanos. Y por último, para la interleuquina 10, tenemos que los pacientes mostraron una tendencia aumentada, sobre todo en estos con bronquiectasias, para ambas cosas, para las pseudomonas y para el Haemophilus influenzae. En el análisis de citometría de flujo, que se utilizó para caracterizar adicionalmente estas células T que corresponden a estos subgrupos de los pacientes con bronquiectasias, se observaron proporciones similares de células T, CD69 y células TSD4, que se activaban tanto en estos pacientes con bronquiectasias y estos pacientes con voluntarios sanos, después de estimularlos con Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. Todos estos eran significativamente más altos que el control normal. Bueno, también de acá es importante resaltar que con los marcadores potencialmente importantes demostraron realmente niveles significativos de tinción, tanto para las células TSD4 como las CD69, pero no hubo datos significativos entre los pacientes como tal. Bueno, como les mencioné, pues no se observaron relaciones realmente significativas entre las respuestas de estos pacientes. No hay resultados concluyentes contra estas bacterias que se examinaron. Y las células T y los anticuerpos contra las mismas bacterias no mostraron ninguna relación entre sí. Además, pues de eso, y por último, se muestra que si hay niveles más altos de anticuerpos contra Haemophilus influenzae que se asocian contra una función pulmonar más deficiente. Esto fue lo único como que realmente mostró un resultado concluyente. Para pasar a la discusión de este estudio, sabemos que el estudio pues quería comparar las respuestas inmunitarias contra patógenos comunes tanto en bronquiectasias como en pacientes con EPOC y pues en los voluntarios sanos usados como control. Y en la caracterización clínica pues, de estos pacientes se siguieron procesos estándar con otros pues, que estaban como en consonancia con otros estudios realizados previamente. Y aquí se resalta que las respuestas de los anticuerpos, que fueron más altas en bronquiectasias que en los pacientes con EPOC y en los voluntarios sanos, particularmente contra las tres bacterias y contra los tres microorganismos más prevalentes, refleja las tasas de cultivo de los pacientes del desputo de los pacientes con bronquiectasias y con EPOC que fueron positivos. También es importante acá entender que la medición de estos componentes del isotipo de las respuestas de anticuerpos contra Pseudomonas aeruginosa mostró un alto componente de IgG1 en bronquiectasias y en los pacientes sanos, en comparación con el EPOC que mostró una IgM más alta, que sabemos que estos dos son como los marcadores principales. Además, hubo una tendencia al aumento de los anticuerpos con la colonización para cada patógeno individual. Solamente Pseudomonas aeruginosa y S. maltophilia mostraron realmente una importancia que fuera pues, suficiente como para dar un resultado concluyente. Además, también es importante tener en cuenta que las respuestas de las células T mostraron una tendencia general a la reducción, tanto en pacientes con bronquiectasias como pacientes con EPOC, en comparación con los voluntarios sanos. Esto puede ser muy asociado a ese estado de colonización que tienen estos pacientes. Y además, pues sabemos que con una reducción significativa de las respuestas contra Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus pneumoniae. En conclusión, esto sugiere que el aumento de la infección y la exposición pues puede agotar
la respuesta de estas células T, que como vimos ahorita anteriormente, vemos que inclusive los pacientes, dependiendo del número de exposiciones que tengan, si esas exposiciones no son crónicas, sí van a tener una respuesta de las células T que va a ser muy en concordancia con ese número de exposiciones. También, en cuanto pues, al interferón gamma, la interleuquina 2, la interleuquina 17, hubo una tendencia a reducir estos en pacientes con bronquiectasias si los comparamos con los voluntarios sanos que se prestaron para el estudio. Esto sugiere una mayor exposición al antígeno, donde esas células T de memoria que van a producir la interleuquina 2 se convierten en células T que secretan citoquinas efectoras. Por eso es que vamos a tener la reducción. Además, dentro del grupo de bronquiectasias, las respuestas de esas células T mostraron una tendencia a ser más altas en este grupo que tuvo infecciones ocasionales, lo que les mencioné ahorita. En cambio, en los que tuvieron ya una infección crónica o exposiciones crónicas, no mostraron una tendencia significativa. Las respuestas de células T más altas se encontraron tanto para H. influenza como M. catarrhalis, y las respuestas de esas células T no mostraron ninguna asociación con el nivel de la exacerbación ni de la exposición. Hablando también otro poquito del interferón gamma y las interleuquinas, que son pues muy importantes en estos procesos, sabemos que en pacientes con bronquiectasias la tendencia de reducción tanto en el interferón gamma como en la interleuquina 2 y 17, en comparación con esos voluntarios sanos, se vio que esas células T de memoria que producían interleuquina 2 se convertían en esas citoquinas efectoras, las interleuquinas 10 aumentaban en bronquiectasias para ambos antígenos, y las respuestas de interleuquina 4 sí mostraron un aumento significativo en bronquiectasias contra el Haemophilus influenza, que fue el único, como les mencioné, que tuvo un resultado realmente concluyente. Además, la medición de anticuerpos y linfocitos T específicos en estos pacientes para Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenza reveló un aumento de esas respuestas de anticuerpos asociadas a las infecciones repetitivas, pero una disminución de las respuestas de los linfocitos T, a pesar de la presencia de esos linfocitos TCD4 en estos pacientes, tanto con bronquiectasias como con EPOC. Por último, para finalizar esta parte, quiero resaltar las fortalezas del estudio y también las debilidades, debido a que siento que es muy importante para estudios posteriores. Entonces, las fortalezas del estudio: tenemos la naturaleza extensa de las investigaciones inmunológicas que fueron realizadas en los pacientes, sobre todo en los pacientes con bronquiectasias. Además que tuvieron una caracterización clínica y una caracterización microbiológica bastante completa, que permitió realmente tener una historia completa de estos pacientes, también teniendo pues presente toda esa historia de antecedentes que tenían 4 años atrás, que permitió hacer una caracterización completa de cada uno de los pacientes que participaron. En cuanto a las debilidades del estudio, sí quiero mencionar el número de pacientes con EPOC que producen esputo, porque vimos a lo largo pues del artículo que realmente esto generó un sesgo en el resultado final, porque no se pudo evaluar realmente qué tan prevalentes eran estos microorganismos en esos pacientes con EPOC, porque vimos que el porcentaje que no expectoraron fue bastante alto. Eso es algo que pues se podría tener en cuenta para posteriores estudios para tratar de reducir un poquito el sesgo. También sabemos que el cultivo microbiológico a veces, en algunos casos específicos, no es capaz de determinar realmente la composición microbiana completa que viene en una muestra, y algunas bacterias que no son cultivables o que son exigentes en el método de cultivo no van a ser identificadas. Entonces, esto es algo que también se debe tener en cuenta para estudios posteriores, para evaluar si se debe hacer, por ejemplo, un análisis genómico de esas muestras de los pacientes, adicionalmente pues, a los cultivos, como para tener unos resultados un poquito más confiables. Y finalmente, pues quiero como agregar que los datos de secreción de citoquinas se habrían beneficiado de un mayor número, sobre todo para los voluntarios sanos, que vimos que fue un grupo pequeño. Y nuevamente, pues este es el tema del trabajo en curso, pero es importante también tener esto en cuenta para trabajos posteriores, para que tengan resultados muchísimo más confiables. En cuanto a la conclusión de este estudio, tenemos que pues la exposición a patógenos pulmonares genera respuestas de anticuerpos de magnitudes que van a ser muy
ampliamente proporcionales a esos niveles de exposición y por lo tanto a la enfermedad, porque van a estar relacionados con la exacerbación, la función pulmonar reducida y pueden ser marcadores útiles para determinar el nivel de enfermedad de los pacientes. También es importante tener en cuenta que las respuestas de las células T parecen estar reducidas en pacientes con mayores tasas de infección y son proporcionales a la infección pulmonar y al BSI, digamos, de bronquiectasias por Haemophilus influenza, lo que sugiere que pueden ser protectores contra un patógeno que es parcialmente intracelular. Además, es probable que la interacción entre las células T y las células B, productoras de anticuerpos, y como los dos brazos de la respuesta inmune adaptativa, interactúen e influyan en la inmunidad innata. Y también, en última instancia, pues repercutan en la infección y en la enfermedad bacteriana, sea completa o sea multifactorial. Por último, los datos de este estudio sugieren que el uso de anticuerpos para el diagnóstico de enfermedades inductoras de pseudomonas, además de las células T, pueden indicar inmunidad protectora contra hemófilos, lo que sugiere un posible beneficio de las vacunas inductoras de células T, que como les mencioné, ya se han hecho pues varios estudios al respecto. Bueno, muchas gracias a todos, eso era todo lo que tenía pues para presentarles.